Mis hermanos, Dios nos bendiga en esta mañana. Amén. Damos gracias al Señor porque estamos en su casa, porque estamos reunidos alabando y glorificando su nombre, porque estamos conscientes de por qué estamos aquí, porque Él nos ha escogido y Él nos ha revelado quién Él es. Amén. Amén. Y para nosotros el estar aquí no es locura, no es insensato, no es de tonto, no estamos perdiendo el tiempo. Estamos glorificando al Dios de Israel. Amén. Para los que están allá afuera, somos unos tontos, somos unos ignorantes, ¿verdad? Pero lo entendemos. Lo que pasa es que ellos no han tenido esa revelación que usted y yo hemos tenido. O sea que somos privilegiados. Amén. Amén. Estoy un poco así fañoso porque me puse a caerle atrás al hermana que está cantando, entonces... Pero el Señor se va a encargar de afinar la cuerda. Vamos a buscar, mis hermanos, la base bíblica del manjar de esta mañana en Primera de Samuel, capítulo 3. Si lo puede proyectar Joshua allá atrás, vamos a estar leyendo en Primera de Samuel, capítulo 3, todo el capítulo, son 21 versículos, para tener contexto, ¿verdad?, de toda la historia. Cuando Jehová llama a Samuel. Los que no tienen su Biblia a mano lo pueden leer en la pantalla, y los que sí la tenemos, pues nos ponemos de pie y así reverenciamos la palabra del Señor. Primera de Samuel, capítulo 3, de los versículos del 1 al 21. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos se comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve, acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana. Abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si no me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Samuel
se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le parece. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, en este día, en este tiempo, en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Gracias, Señor, porque tu amor, tu misericordia hasta aquí nos ha ayudado y nos mantiene en pie, Señor. Y sabemos que nos seguirás ayudando. Padre, en este tiempo estamos en tu casa y luego de haber deleitado, Señor, elevado a tu presencia, olor fragante con estas adoraciones, ahora queremos, Señor, escuchar tu voz a través de tu palabra. Estamos dispuestos, Señor, y aquí están nuestros oídos y nuestros corazones delante de ti, Señor. Conéctanos contigo en este tiempo, Señor. Toda distracción, toda preocupación, Señor, la estacionamos allá afuera y nos conectamos contigo en esta mañana, Señor. Padre, que podamos salir diferente a como entramos, Señor, transformados, confrontados y llenos de tu palabra. Señor, yo como siempre aquí estoy en tus manos, como una humilde vasija, Señor, a tu servicio, Padre. Toma el control de mí, de mis palabras, que no hable yo, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo en esta mañana, tratando y confrontándonos a cada uno de nosotros, Padre, como ya lo ha hecho conmigo a través de tu palabra. Gracias, Señor. Te pedimos esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. He titulado la meditación de esta mañana La insensibilidad espiritual. Este libro de Primera de Samuel fue escrito junto con el libro de Segunda de Samuel y cubre alrededor de 95 años de historia del pueblo de Israel. Y registra de manera especial la transición que hubo de los jueces, ¿verdad?, a los reyes. O sea, ese proceso en donde Israel ya quiere rey, pide rey, y el Señor aquí en Primera de Samuel es donde él comienza, ¿verdad?, a hacer todos los preparativos para darle el rey que el pueblo de Israel hasta ese momento quería. Y tenemos 4 personajes principales, ¿verdad? Dentro de los tantos, 4 son principales. El primero es el sacerdote Elí, de quien acabamos de leer. Que era el sacerdote que hasta ese entonces estaba ministrando en el templo, en el tabernáculo. Está el joven Samuel, que ya vemos cómo da sus primeros pasos cuando el Señor lo llama. Está Saúl, que fue el primer rey de Israel. Y veremos también encontrar aquí a David, que fue el rey que el Señor escogió para que se unja y sea colocado luego de Saúl haber desobedecido al Señor. Enfoquémonos en el sacerdote Elí. Dice que el nombre Elí significa alto y elevado. Y si lo asociamos con la función y con el oficio que él desempeñaba, era una función relevante, importante, distinguida, escogida y especial. Era el sumo sacerdote que ministraba el templo del Señor. Dice que era descendiente de Aarón, por lo tanto, ¿verdad?, tenía la facultad de ministrar en el templo, porque los descendientes de Aarón eran los que iban a ocupar la posición de sumo sacerdote. Fue el mentor del joven Samuel, porque cuando recuerden la historia de Ana, cuando Ana le pide al Señor, le promete un hijo al Señor, y ella le promete que si se lo concede, pues ella lo va a dedicar al Señor. Y aquí es que vemos a Samuel ya creciendo en el templo bajo la supervisión de Elí. El sumo sacerdote Elí tenía 2 hijos en aquel entonces. Uno se llamaba Ofni y el otro se llamaba Fines. Estos 2 hijos especiales del sumo sacerdote tenían una conducta inapropiada en el templo del Señor. Ellos hacían todo o lo opuesto a la reverencia que requería el oficio de estar en el templo del Señor. Ellos, por ejemplo, fornicaban con las siervas que iban a presentar su ofrenda al Señor.
Ellos hacían desorden con las ofrendas con las que debían tomar parte para alimentarse. Ellos hacían ahí festines. Y si había algo en la gestión de Elí y sus hijos en el sacerdocio, era que no había reverencia en el templo del Señor. Como sabemos, el pueblo de Israel fue duro de cerviz y no le costaba mucho apartarse de los caminos del Señor. Ahora imagínense que encuentren un argumento, un desorden en la casa para ellos apartarse. O sea, la distancia iba a ser más considerable, porque ellos de por sí le costaba seguir y servir al Señor. Dice que ellos eran impíos y sin temor a Dios, deshonraban los sacrificios, eran unos adúlteros y no obedecían a sus padres. Pero ¿qué vemos aquí? Elí como padre le hace, ¿verdad? En un momento lo llama capítulo, como en buen dominicano, lo llama capítulo y lo sienta: mira, mis hijos, esto no está bien, esa actitud de ustedes no es reverente, eso es algo que estamos dando mal ejemplo al pueblo, que vienen aquí al templo a glorificar a Dios, pero si ven desorden, pues lo estamos alejando, estamos convirtiéndonos, por decir algo, en piedra de tropiezo para el pueblo. Elí estaba consciente de esa situación, pero no aplicó la disciplina necesaria. Aparte de tal vez sentarse a dialogar con ellos, eran necesarias otras medidas un poco más estrictas para restablecer el orden en la casa del Señor. Fue muy indulgente, fue muy benévolo, fue muy concesivo con sus hijos y debió tal vez inhabilitarlo, suspenderlo, ponerle una disciplina durante el servicio. Miren, mis hijos, yo los quiero mucho, el Señor también los quiere, pero mientras tanto ustedes están en pausa. Mientras tanto ustedes organicen su comunión con el Señor y pongan claras sus ideas y la reverencia con el Señor, mientras tanto están en pausa. Pero no fue necesariamente la medida, mi hermana chica, no fue drástico para corregir a sus hijos. Como consecuencia de esta falta de una correcta disciplina, una correcta amonestación, dice que la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Hermano, eso era crítico. El Señor, que siempre estaba pendiente a su pueblo, no podía estar en comunión con su pueblo, comunicándose con su pueblo a través de quien ministraba en sus asuntos, porque lo que ministraban no estaban en una preocupación, orando porque el Señor le conceda un hijo, derramando su alma. Si él hubiese estado en comunión con el Señor, si él hubiese estado en sintonía con el Señor, si él hubiese estado en obediencia con el Señor, reconoce que hay una sierva entregando su corazón al Señor. Y se pone a orar con ella y le dice, y la consuela: tranquila sierva, que yo estoy contigo. Tranquila sierva, que Jehová te está escuchando. Tranquila sierva, que el Dios de Israel escucha y conoce tu aflicción. Eso viene, mi hermana chica. Pero como Elí estaba desconectado, es lo que empieza a juzgarla. Entonces, mis hermanos, ¿qué tan conectados estamos nosotros hoy con el Dios de Israel? ¿Qué tan conectados estamos en sintonía? ¿Cómo está nuestro radio espiritual sintonizado con la frecuencia de Cristo Jesús? Mis hermanos, hagamos los ajustes hoy. Mis hermanos, conectémonos con Cristo. Mis hermanos, pongámonos a cuentas con Él. Mi hermano, la tierra ha temblado varias veces en Estados Unidos y hablamos con doña Elena ayer y ella fue a un súper grande, a un Walmart, y nos dice doña Elena que era sorprendente cómo estaba lleno y todos los anaqueles casi vacíos, porque la gente está en temor de un supuesto eclipse que viene el martes. Entonces, mi hermano, mañana o el martes, no sé, pero viene un eclipse, pero la gente está corriendo de un lado a otro, pero al único lugar que no corren es a los pies de Cristo. Y usted y yo tenemos esos pies a nuestro alcance para derramarlo como así lo derramó Ana, mis hermanos. Vayamos a los pies de Cristo, conectémonos con Él, mis hermanos, pongámonos en sintonía. Lo que esté escaseando en nuestras vidas hoy, pidámosle: Señor, yo quiero conectarme contigo. Yo quiero derramar mi alma y mi corazón delante de ti, así como lo hizo Ana. Mi hermano, el Señor está deseando ese momento que nosotros le concedamos. Que el Señor nos ayude hoy, mis hermanos, a buscar al Cristo en espíritu y en verdad. El segundo síntoma de esta insensibilidad espiritual de Elí, dice que había descuidado los deberes sacerdotales, como ya mencionamos. En 1 Samuel 3:1 nos dice: el joven Samuel
ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Ya era Samuel quien empezaba a hacer las cosas, porque ya Elí estaba PM. El cuarto síntoma de esta insensibilidad de Elí es que ya no escuchaba la voz del Señor. Y lo vemos en 1 Samuel 3:8, que nos dice: Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó el niño, y vino a Elí, y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que era Jehová que estaba llamando. O sea, tuvo que hacer 3 llamados, tuvo que haber 3 llamados para que Elí reconociera: no, Samuel, es Jehová. Así de distante, así de desconectado, mi hermano. Ay, sí, verdad, es Jehová, me acuerdo de Jehová. Hay verdad que yo servía a Jehová. Hay verdad que yo soy cristiano. Hay verdad que me tengo que obedecer. Hay verdad, perdón. Hay verdad. Cuando ya era tarde, mi hermano. 3 veces se supone, Elí, que tú eres un sacerdote y que tú estás en comunión y que estás instruyendo al pequeño Samuel. Pero como él no podía dar lo que no tenía. No había conexión. Pero usted y yo sabemos quién es Cristo Jesús. Usted y yo hemos escuchado ese llamado la primera vez y debemos mantener nuestro oído espiritual sensible a esa voz y sensible a cuando suene esa trompeta. Si nuestro oído espiritual no está sensible en el momento que suene esa trompeta, no lo vamos a contar como nos lo contó Elí. ¿Qué le falta a su oído? No sé. ¿Qué el Señor espera de nosotros que no estamos haciendo bien? Cada uno de nosotros en nuestro corazoncito sabemos. Lo importante que quiero resaltar, que hoy estamos a tiempo para buscar a Cristo y para ponernos cuenta con Él. Para no estar corriendo como están allá en Estados Unidos, en Walmart. Porque si debemos abastecernos de lo material, hay que hacerlo. Y hay que comprar, hay que asegurarse, porque debemos obedecer, ¿verdad? Por ejemplo. Pero que nuestro corazón tenga paz, porque sabemos en quién hemos confiado. Amén. El quinto síntoma de Elí nos dice que cayó en un espíritu de conformismo e indiferencia. En 1 Samuel 3:18 nos dice, 3:18, y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada, porque ya el Señor, a esta altura del capítulo que leímos, y ya le había dicho a Samuel todo lo que va a hacer con Elí, porque Elí no estaba alineado a los propósitos de él. Leímos que ya el Señor lo iba a quitar, no iban a espiar su familia. No había una expiación o una ofrenda que pudiera salvarlos, porque ya el Señor lo descalificó. Y dice, oye cómo responde Elí. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que él bien le pareciere. Como quien dice, ya yo estoy pago. Samuel, ya yo estoy pago, Jehová es Dios y ya yo estoy pago aquí. No vemos una actitud de humildad, de decirle: Samuel, vuelve con Jehová y dile que tenga misericordia de mí y de mis hijos. Vuelve, Samuel, y habla como él está hablando contigo, porque ya estoy en desobediencia. Por favor, Samuel, ve y dile que me dé un chance. Pero ya él dice: no, ya estoy pago aquí, me se importa. Mi hermano, que esta meditación esta mañana sea lo que necesitamos escuchar para decirle: Señor, perdóname, lo he estado haciendo mal. Señor, perdóname esta mañana porque me he estado desconectando de una forma asombrosa de tu presencia. Señor, perdóname porque hay chance todavía de que tú no has venido, yo pueda ordenar mi vida contigo. Amigo, que el Señor, que estás aquí esta mañana y que no conoces de Cristo, hoy es una oportunidad para que tú también vengas a recibir a Cristo, a aceptarlo y también poder ser heredero de la salvación que ya tenemos, lo que le hemos aceptado. Amén. Hoy es el tiempo agradable del Señor. Hoy es una oportunidad de ordenar nuestras vidas, de poner lo que hace falta, de si algo estaba escaseando nuestra relación con el Señor, podamos suplirla, pero a sus pies, como dijo Ana. Amén.
¿Qué quiere el Señor de nosotros hoy en este tiempo? Que revisemos, mis hermanos, nuestros sensores espirituales. Elí perdió la capacidad de ver lo que estaba marchando bien delante del Señor. Elí perdió esa facultad de saber y decir que no le agradaba al Señor. Pero hoy nosotros podemos, mis hermanos, a través de esta historia, a través de la lectura de la palabra, seguir evaluándonos y seguir siendo confrontados con la luz y la verdad en la palabra del Señor. Otra pregunta nos dice, Dios había preferido hablar con Samuel en lugar de Elí. ¿Por qué? ¿Quién me dice? Por todo lo que hemos mencionado en esta mañana. No solo porque estaba viviendo y haciendo lo incorrecto delante de Dios con la administración del templo y solapando el desorden de sus hijos, sino porque Elí había dejado de ministrar a Dios y había dejado de agradarle y estaba durmiendo en el templo. Entonces, como tú, Elí, no estás obedeciendo, como tú estás ya que te da 22, como tú ya no estás dispuesto a arrepentirte, entonces yo busco a alguien quien valore y quien decida aceptar el llamado que yo estoy haciendo. Entonces, ¿qué hizo el Señor? No, Elí, tranquilo, Elí, no es la fuerza. Y el Señor se busca entonces a Samuel. Mas cuando Dios encontró nuevamente a alguien que tenía el tiempo para él, para ministrar de día y de noche en el templo, entonces encontró a alguien con quien hablar, porque la cuestión no es que Dios haya dejado de hablar, sino más bien que hemos dejado de darle el tiempo para que Él nos hable. Mi hermano, si nosotros desechamos la salvación de Cristo, Cristo se la va a dar a quien realmente la valore y la honre. Recuerden la parábola aquella de la gran cena, cuando el Señor le dijo al siervo, vayan por los caminos y conviden a los convidados a que vengan a una gran cena. Y unos dijeron, no Señor, yo estoy vendiendo unos bueyes. No Señor, yo estoy casándome. No Señor, yo estoy en unos asuntos. Y el Señor le dijo, no, tranquilo, ya ellos tienen su recompensa. Traigan a los mendigos, a los necesitados, aquellos que sí están, ¿verdad?, que van a valorar lo que yo les estoy ofreciendo, y a ellos démoselo. Mis hermanos, si no agarramos a Jesucristo, si no agarramos la salvación que Él nos ha dado, si no valoramos y honramos la santidad, la obediencia que Él espera de nosotros, mi hermano, no vamos a disfrutar de todo lo que Él tiene para nosotros. El Señor tenía a Elí y tenía a Samuel. Elí se desenfocó, tuvo la oportunidad de organizarse, no lo hizo, pues entonces me voy, llamo, escojo, preparo a aquel que sí podía valorar y dedicarme el tiempo y tener la santidad y la comunión que yo demando para con mi pueblo. Amén. Amén. ¿Quiénes somos nosotros hoy? ¿Somos un Samuel o somos un Elí? Es una pregunta introspectiva, una pregunta de autoevaluación. Amén. Enseñanzas de esta historia. La primera, Dios nos da la oportunidad o nos da oportunidades. Elí recibió amonestación a tiempo, mis hermanos. En 1 Samuel 2:27 el Señor le envía a un profeta, porque no fue solamente con Samuel. Ya el Señor previamente le había dejado saber que, no sé, voy a pintar la casa, y como que todas esas cosas empiezan a socavar la comunión, el tiempo y la obediencia que yo le debo al Señor. Entonces, la primera enseñanza en esta mañana es que nosotros veamos qué está escaseando espiritualmente hoy en nuestras vidas. En los tiempos de Elí dice que escaseaba la palabra del Señor porque no había una atmósfera para que el Señor hablara. No había las condiciones favorables para que el Señor continuara manifestándose a su sacerdote y a su pueblo. Muchas veces, hoy en día, nosotros, mis hermanos, también, producto de esa escasez de comunión con el Señor, de reverencia al Señor, de santidad al Señor, hacemos que la gracia y la misericordia de Dios hoy escasee en nuestras vidas.
¿Qué está escaseando hoy en nuestra vida espiritual? Está escaseando mi tiempo de leer la palabra, está escaseando el tiempo de yo visitar la iglesia, pero no como una rutina, sino porque yo quiero gozarme en la presencia del Señor. Está escaseando el tiempo de yo servir en la obra, en el ministerio, porque el Señor quiere también de mí que yo trabaje en esa obra. Está escaseando el deseo de ayudar a mi hermano, de ser empático, esa comunidad, esa comunión que debemos tener entre todos. ¿Qué está escaseando? Que estamos provocando que la presencia y la gracia de Dios se aleje de nuestras vidas. Evaluemos ahí sentaditos cada uno de nosotros. ¿Qué cosa ya no es como antes? Porque yo en un tiempo comencé bien sirviendo al Señor, pero ya hoy estoy durmiéndome como Elí y escaseando la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, nos preguntamos por qué el sacerdote Elí cayó en un estado espiritual tan deplorable, mi hermano Miguel. Porque era un sumo sacerdote, era la máxima autoridad en el tabernáculo en ese tiempo. ¿Qué sucedió en la vida de Elí que lo llevó a terminar de esa forma, mis hermanos? El título de la meditación del manjar de esta mañana: la insensibilidad espiritual. A Elí se le dañaron los sensores espirituales para él a tiempo darse cuenta de que algo no estaba bien. Tal vez el sensor de la corrección de los hijos se le dañó y ya él no sabía distinguir si estaban actuando bien o si estaban actuando mal. El sensor de la reverencia en la casa del Señor para administrar las cosas, los utensilios y los asuntos del Señor se le fundió hace mucho. No corrigió a tiempo. No corrigió a tiempo, hermana Lucía. Se le fundió el sensor de mantener el orden en la casa del Señor. Y él no sabía ya cómo se estaba haciendo, si se estaba haciendo bien y si se estaba haciendo mal. En buen dominicano, a él le daba 22 ya lo que sucedía en el tabernáculo. Entonces, podemos preguntarnos, ¿qué es la insensibilidad espiritual entonces? Es cuando perdemos el celo por agradar al Señor. Cuando somos celosos, cuando mi esposa no está aquí, por eso me voy a aprovechar para hablar. Cuando humanamente, hagamos un ejemplo, ¿verdad? Humano, normal, cotidiano. Cuando una esposa cela a su esposo, es porque está pendiente, lo vigila. Cómo actúa cuando ve a chica, cómo habla con chica, cómo le dirige la palabra, no sé, estoy poniendo un ejemplo. O sea, lo que trato de ejemplificar es lo pendiente que está la esposa de su esposo cuando sale, si se puso perfume, si tiene mucho el celular en la mano, está alrededor de él, pendiente a él, para evaluar su conducta y ver si algo está mal. Entonces Elí perdió ese celo. En Elí escaseó, menguó, se apagó el celo por agradar al Señor. Que no sea nuestro caso hoy, mis hermanos. Que hoy nosotros evaluemos ahí donde estamos, sentados ustedes y yo aquí de pie, qué cosas ha escaseado en mi vida espiritual. ¿Qué cosas necesito yo reanudar, reabastecer, reivindicar, suplir para yo nuevamente retomar esa comunión, ese fuego, ese primer amor que tenía con mi Señor? Y ahí, mis hermanos, nosotros sabemos, y ya el Señor lo sabe, pero Él quiere que usted y yo se lo confesemos. Dice la Biblia que no está la palabra en nuestra boca y ya Él la sabe toda. Pero a Él le agrada que nosotros seamos sinceros y le digamos: Señor, hay varias cositas, Señor, que los sensores se me dañaron, pero yo quiero en esta mañana, Padre, restablecer mi comunión contigo, Padre, y aprender de esta historia de Elí. Mi hermano, y el Señor nos va a reconectar otra vez. Amén. ¿Qué otra cosa perdió Elí con esto de la insensibilidad espiritual? Perdió la facultad de resistir el pecado. Mi hermano, ya llegó un momento que seguro él entraba y veía todo ese desorden en el tabernáculo y como que ya la costumbre hizo ley, mis hermanos, y ya perdió, no, si no le agrada al Señor no podemos hacerlo. Ya él decía: permiso, te voy pasando. Y él entraba. Entonces, ya Elí era insensible, ya Elí era totalmente ajeno a lo que sucedía, mis hermanos. Cuando creamos un hábito de dejar de hacer las cosas que al Señor le agradan, y hoy no lo hago, bueno, yo no voy ahora, hoy estoy muy cansado. Y mañana, mi hermana chica, se le secó todo el aceite. se le secó todo el aceite.
Entonces, mañana yo oro. Bueno, mañana llega una llamada. Bueno, pasado oro y pasado llega una visita. Entonces, el enemigo, como ya sabe que usted dio el primer rebalón, él se encarga de engrasar el resto del camino para que usted siga rebalando. Eso le pasó a Elí, mis hermanos. Perdió el temor al Señor, el celo, la reverencia, el deseo de decir, no, espérate, esto no está bien. Esto tengo que organizarlo, replantearlo, cambiarlo, transformarlo, porque esto no agrada al Señor. Pero usted y yo podemos aprender de Elí y ver si hoy hay cosas que están ya como costumbre presentar al Señor y decirle, Señor, me he acomodado en este desorden, en esta mala práctica, en esta desobediencia, en este pecado, en este rencor, en esta envidia, en este chisme, Señor. Y ya para mí hasta ahora era normal, pero yo quiero, Señor, hacer un antes y un después. Y yo quiero, Señor, que tú me restablezcas y me cambies, porque hoy, mis hermanos, estamos a tiempo. Estamos a tiempo de hacer los ajustes, estamos a tiempo de cambiar las cosas que al Señor no le agradan en nuestras vidas. ¿Qué perdió Elí por estar con esta insensibilidad y con esta falta de deseo de agradar al Señor? Él nos dice que dejó de ser el siervo del Señor, temeroso y amante de la ley divina. Se conformó con lo que tenía y no hizo nada por mejorar su nivel espiritual. No hizo nada y tuvo la oportunidad de hacerlo, como lo veremos más adelante. Su condición no ocurrió repentinamente, mis hermanos. Descuidó su oficio y bajó la guardia. Y veremos a continuación que no sucedió de un segundo a otro. Fue un proceso, fue algo paulatino, como nos pasa a nosotros hoy. No pecamos simplemente porque se me ocurrió pecar cuando salga de aquí. No tomo la decisión de pecar cuando salga. No, mis hermanos. Es un proceso de dejadez, de frialdad, de apatía, mis hermanos. Y cuando queremos ver, nos vemos en medio de la desobediencia. Y Elí, mis hermanos, perdió hace mucho esa capacidad de reconocer qué cosas no estaban bien en su vida. Entonces, el proceso gradual de Elí lo vamos a analizar ahora en 5 síntomas o señales que describen el por qué al final él terminó tan divorciado y tan desaprobado de la presencia del Señor. El primer síntoma nos dice un ministerio estático, sin vida, nada nuevo. Nos dice en 1 Samuel 1:9. Y también vamos a leer 1 Samuel 4:13. Si Joshua puede ayudar con la proyección. 1 Samuel 1:9, Joshua, y 1 Samuel 4:13. Vamos a buscarlo ahí, esas son citas bíblicas. Para entender este síntoma, el primer síntoma de Elí, que fue un ministerio, una labor estática, que no tenía nada nuevo, nada le preocupaba por hacer nuevo para el Señor. 1 Samuel 1:9. Primero, y luego 1 Samuel 4:13. El 1:9 nos dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová. ¿Cómo estaba Elí? Sentado. En una silla. Bien. Ahora vamos al 4:13. Y dice: y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla. ¡Qué bien! Vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. ¿Cómo vemos a Elí en 2 escenarios diferentes? Sentado en una silla. Y sentado estaba cuando se murió, mi hermano, no me lo pueden leer. Murió sentado en una silla, se fue para atrás y se desnudó Elí. Lo pueden ver en el transcurso de los siguientes pasajes, que no lo leemos por tema de tiempo. Entonces, el ministerio de Elí, lo podemos ver aquí, mis hermanos, no era de sorprender cómo estaba su condición espiritual. Si físicamente en la obra, en el servicio, ministrando, él se la pasaba sentado, mis hermanos. ¿Cómo estamos nosotros hoy espiritualmente?
Estamos así como Elí, cómodos, en una zona de confort. Mi hermano, este cuerpo, esta carne, mientras más se acomoda y mientras más la complacemos, mi hermano, más nos demanda hacer cosas que no le agradan al Señor. Así como el enemigo nos observa, déjame ver que dé el primer rebaloncito, déjame ver que se tome el primer vasito de la cervecita, que después le voy a mandar una caja de Jumbo. Entonces, él anda buscando, mis hermanos, que demos el primer paso para descuidarnos. Y él se encarga del resto, mis hermanos. Elí comenzó sentándose cuando tenía cosas que hacer en la casa del Señor, comenzando por la corrección de sus hijos. Nosotros, mis hermanos, ¿cómo estamos espiritualmente? ¿Estamos sentados? ¿Estamos apáticos? ¿Estamos cómodos? Esos asientos azules, mis hermanos, son muy cómodos, mis hermanos. Pero el Señor quiere nada más que lo utilicemos cuando vengamos a alabarle, pero después de aquí, que nuestra vida espiritual siga viva, siga ardiente, siga fervorosa, le sigamos echando aceite a nuestras lámparas para encontrarnos siendo aprobados por el Señor. El segundo síntoma, mis hermanos, de Elí, en esta insensibilidad espiritual que lo arropó, dice que su espiritualidad no era lo que debía ser. Y ahí nos vamos a 1 Samuel 1, del 12 al 15.